Cuando una máquina está de trabajar de verdad, de trabajo duro, profesional, la mierda que tiene pegada no sale fácil, creerme que no sale fácil. Hay que echar productos tipo desengrasante, frotar, bueno, ya veis que así no sale. Incluso le eché un poco de aceite en spray que ayuda a ablandar eso, pero que va, no sale nada. En este caso, a ver si por lo menos puedo limpiar esto para que lo veáis. Una Stihl FS560C, y en este caso el problema que tiene es de transmisión, como muchas de estas máquinas suelen fallar de eso. Y bueno, es una particularidad de esta máquina, tanto la 510 también, la 560, muchas de estas grandes de Stihl, de las más o menos modernas, tienen el mismo problema, y es que son máquinas con un motor increíble, que funciona espectacularmente bien, un montón de potencia, muchísimo par desde bajas vueltas, pero tienen un problema con la transmisión, un problema grande con la transmisión. En este caso, el problema que tiene esta en concreto es que se afloja y se va desplazando hacia adelante, tanto esto como el propio tubo de la transmisión. Se va desplazando hacia adelante, se va separando el motor hasta que llega un momento que el propio eje se desplaza fuera de la campana de embrague, entonces el motor gira en vacío, con el consiguiente peligro de poder estropear el estriado del eje, por ejemplo. Bueno, y la verdad es que muchas de estas máquinas pecan de lo mismo. Ahora vamos a ver una posible solución, que esta máquina ya se lo hice en su momento, pero ahora pues algo está fallando, entonces la voy a desmontar y a ver lo que vemos aquí. En este caso ya veis que para intentar frenar el desplazamiento de toda esta pieza, de la carcasa donde va el manillar y todo hacia adelante, pues le pusieron aquí una abrazadera. Bueno, le vamos a sacar esto y a ver lo que vemos. Aquí lleva dos tornillos hacia adentro. Y aquí lleva otro tornillo que es como una abrazadera para fijar. Ahí se ve. Este tornillo, bueno, está más o menos apretado y todo. Bueno, aquí ya veo dónde está el problema. Esto sí que no lo había visto antes, pero un problema nuevo. Aquí vemos ya que está suelta la carcasa. Así está. Aquí vemos el sistema antivibración, delante es diferente. Mirad, este tornillo, en algunas de las máquinas, en las 560, si, bueno, es que no recuerdo bien, yo de estas ya arreglé varias hace años. Alguna de estas, no me acuerdo si es la 510, 560, no lleva este tornillo de fijación. Este tornillo no lo lleva. Entonces, vamos a hacer un poco de sitio aquí para poder ver. Bien, aquí tenemos el problema también, ¿eh? Este eje se fue desplazando hacia afuera, por eso queda esta marca aquí. Se fue hacia afuera todo esto. Mirad, este ya fue reparado, pero se ve... mirad lo que sufren estas máquinas.
Mirad lo que sufren estas máquinas. En este caso, este tornillo ya se lo había cambiado yo, porque aquí lleva un tornillo, vamos, con esta parte de aquí roscada, y llevaría un tornillo normal, como los de Stihl normales, pues de este estilo, cabeza torste 27, pasante, pero más largo que este, claro, y roscado aquí. En este caso, esto ya se lo arreglé ya hace tiempo, hace, no sé, varios años. Mirad, como estaba pasado el tornillo, pues le taladré la rosca, digamos, se lo hice pasante y le metí tuercas por aquí, para poderlo apretar. Y a la vez le hice este agujero y le hice rosca para meterle aquí una fijación, una seguridad, para que no se pudiera desplazar. Y aún así se fue. O sea que seguramente se comió el propio aluminio del tubo. Y aparte pues vemos que rompió la carcasa del embrague. Y otra cosa que vi antes, mirad, esta es la abrazadera que sujeta la carcasa de donde va el sistema antivibración y donde va el manillar. Y fijaros, está rota aquí también. Donde se fija está rota. Esta máquina tiene unos daños ya importantes. Aún así se va a reparar. Vamos a mirar lo que valen las piezas, pero vamos a tener que cambiar esta pieza de aquí, esta, veis, el sistema antivibración delantero es este, que son unos muelles. Bueno, vamos a tener que cambiar la carcasa del embrague también. Vamos a aflojar aquí y aquí para sacar el tubo de la transmisión y ver los daños, a ver si podemos girarlo y buscar otra posición para no tener que comprar también un tubo de transmisión. Igual hasta sale así ya. Mire, ya sale así. Está pasado de todo. Mira, ahí se ve donde tuvo el tornillo de arriba. Aquí se ve donde lo tuvo también y se arrancó también. Y este creo que ya eran de la parte delantera, porque este ya estuvo dado la vuelta también. Este tubo ya le tuve que dar la vuelta en su momento porque no me cuadraban bien los agujeros de estas fijaciones, porque en el cabezal lleva un tornillo pequeñito también, que es también una seguridad, una fijación, y al girar aquí pues tenemos que después colocar el cabezal también, recolocarlo para que vaya recto, claro. Y si nos coincide que allí también tenemos el aluminio del tubo roto, pues tenemos que buscar otra posición más. El eje ya se ve que sufrió un poco. Al principio de la estría, pero bueno, está más o menos en buen estado. El eje sirve perfectamente. Mira, tiene algo de holgura dentro, lo que es el casquillo de plástico que va por dentro. Bien, así que pues, bien, tenemos que desmontar esto. Para desmontar esta pieza tenemos que sacar todo. Bueno, en este caso como está rota, pues forzándolo un poco ya puede salir por aquí. Pero bueno, habría que sacar todo esto y luego pasar esta pieza por todo el tubo y sacarlo por aquí atrás.
Por cierto, la carcasa del embrague os vale de una máquina para otra, en este caso. Lo digo porque no sé si es según el año o qué, pero este agujero algunas lo llevan y algunas no. Si queréis comprarla, si os rompe esta pieza y necesitáis una carcasa del embrague para una 510 o una 560, podéis pedirla en steel, la original, que tenga ya esta rosca, que a lo mejor es más fuerte la pieza ya, o no sé. En este caso, pues esa rosca se la hice yo, esta no la tenía. Y ya os digo, lleva, no sé, desde que arreglé esta máquina, no sé, 2, 3 años a lo mejor trabajando llevo. Trabajando de verdad, Trabajos duros y forestales, un montón de golpes, pues con piedras, golpes con piedras, con árboles, tojos, ramas caídas. Son máquinas muy duras, pero que aún así, claro, por algún sitio acaban rompiendo. No, tenemos que soltar. No, el rodamiento ya suena. Quizá no le vendría mal meterle ya campana, carcasa y rodamiento. Y lo que es el embrague, pues bueno, nuevo no está, desde luego. Yo creo que no estaría de más meterle el embrague. Pero bueno, lo que es seguro es que la carcasa del embrague y el apriete de la carcasa del manillar hay que ponerse. Problemas de transmisión, es lo que siempre digo de las 560. Son durísimas, un motor increíble, pero por algún lado acaban rompiendo siempre. Y suelen ser cosas relacionadas con la transmisión. Y aún encima el cabezal es sellado. Tú no le puedes meter grasa al cabezal de una 560. Este es el cabezal de la 560. Este es el tornillo de fijación que decía, que va al tubo de la transmisión. Y no hay agujero de engrase. No hay agujero de engrase, no existe. No tiene agujero de engrase. No le puedes meter grasa a este cabezal. Es increíble cómo te pueden vender una máquina, aún encima una máquina profesional, que las piezas valen una pasta. El cabezal este, yo no me acuerdo exactamente, pero ya cambiara uno en su momento a este mismo amigo y pagó, yo no sé si eran unos 180 euros por el cabezal, Entonces es una máquina muy buena, muy potente, tiene calidad, pero tiene cosas que para mí son imperdonables. Por eso me gusta más la 550, porque en potencia y tal es algo similar. No es tan cómoda como esta, porque es una máquina antigua, pero a mi parecer es más fuerte que esta. Bueno, pues así se queda la 560. Así se queda la 560 en espera de piezas, y cuando tengamos las piezas montamos y probamos a ver si está todo correcto. Bueno, es una máquina profesional que en 4 días va a estar peor que de sucia, pero bueno, si un amigo te confía una máquina como esta, de este calibre, pues qué menos, ¿no?, que darle una pequeña limpieza y devolvérsela mejor de lo que te la dejó. Bueno, mejor va a ir, que va a estar arreglada y la va a poder utilizar, pero por lo menos, oye, que vaya limpita. Un poquito. Limpia no va a quedar, eso ya lo sé.